Israel Shahak, Historia judía, religión judía, capítulo 2, seguida. Así que no se encontrará uno en los voluminosos escritos de Hannah Arendt, ya sean sobre el totalitarismo o sobre los judíos o sobre ambas cuestiones. Nota, por ejemplo, en su obra sobre los orígenes del totalitarismo, una considerable parte de la cual está dedicada a los judíos. Fin de nota. La menor pista respecto a cómo era realmente la sociedad judía en la Alemania del siglo XVIII. Quema de libros, persecución de escritores, disputas sobre los poderes mágicos de los amuletos, prohibiciones a la educación no judía, más elemental como la enseñanza de un alemán correcto o incluso del alemán escrito en alfabeto latino. Nota. Antes de finales del siglo XVIII, los judíos alemanes solo estaban autorizados por sus rabinos a escribir alemán en caracteres hebreos, bajo pena de ser excomulgados, azotados, etc. Fin de nota. Tampoco se podrán encontrar en las numerosas historias judías escritas en inglés los hechos elementales sobre la actitud del misticismo judío, tan de moda en la actualidad en ciertos sectores. Hacia los no judíos. Que son considerados literalmente extremidades de Satán, y que los pocos individuos no satánicos que hay entre ellos, esto es, aquellos que se convierten al judaísmo, son en realidad almas judías que se perdieron cuando Satán violó a la dama sagrada, Shejina o Matronit, uno de los componentes femeninos de la divinidad, hermana y esposa del Dios masculino más joven según la Cábala, en su morada celestial. Nota, Cábala o lo recibido en hebreo, nombre con el que se designa habitualmente al misticismo judío, utilizado especialmente para los grupos místicos judíos que se desarrollaron a partir del siglo XI. La rama más importante de la Cábala es la llamada Cábala luriánica por el nombre de su iniciador, el rabino Isaac Luria, 1538-1572. A partir del siglo XVII ha dominado el misticismo judío posterior. Ver más adelante el capítulo 5. Fin de nota. Las grandes autoridades como Gershom Scholem, nota, Gershom Scholem 1897-1982 es el fundador del estudio moderno de la Cábala. Escribió numerosos libros sobre el misticismo judío que gozan de una gran autoridad académica. Fin de nota. Han prestado su autoridad a un sistema de falsificaciones en todas las áreas sensibles, siendo las más populares las más deshonestas y engañosas. Pero la consecuencia social de ese proceso de liberalización fue que, por vez primera desde más o menos el año 200 después de Cristo, nota, cuando en virtud de un acuerdo entre el Imperio Romano y los líderes judíos, la dinastía
de los Nesiim, todos los judíos del imperio fueron sometidos a la autoridad fiscal y disciplinaria de estos líderes y de sus cortes rabínicas, las cuales por su parte se encargaron de mantener el orden entre los judíos. Fin de nota. Un judío podía ser libre de hacer lo que quisiera, dentro de los límites de la ley civil de su país, sin tener que pagar por esta libertad convirtiéndose a otra religión. La libertad de aprender y de leer libros en hebreo no aprobados por los rabinos, como previamente debía estarlo todo libro en hebreo o en yiddish, la libertad de comer comida no kosher, la libertad de hacer caso omiso de los numerosos tabús absurdos que regulan la vida sexual, incluso la libertad de pensar, ya que los pensamientos prohibidos se hallan entre los pecados más peligrosos, fueron concedidas a los judíos de Europa y posteriormente de otros países por regímenes europeos modernos e incluso absolutistas, aunque estos últimos eran al mismo tiempo antisemitas y opresores. Nicolás I de Rusia fue un famoso antisemita y emitió muchas leyes contra los judíos de su estado, pero también fortaleció las fuerzas de la ley y el orden en Rusia, no solo la policía secreta, sino también la policía regular y la gendarmería, con la consecuencia de que se hizo difícil asesinar a judíos por orden de sus rabinos, mientras que en la Polonia anterior a 1795 había sido muy fácil. La historia judía oficial le condena por ambas cosas. Por ejemplo, a finales de la década de 1830, un rabino sagrado, tzadik, de una pequeña ciudad judía de Ucrania, ordenó asesinar a un hereje tirándole al agua hirviendo de los baños de la ciudad, y fuentes judías contemporáneas señalaron con asombro y horror que el soborno había dejado de ser efectivo, que no solo los perpetradores, sino también el hombre sagrado, habían sido severamente castigados. El régimen de Metternich de la Austria anterior a 1848 tenía fama de ser reaccionario y muy hostil hacia los judíos, pero no permitía que a la gente, ni siquiera a los rabinos liberales, se la envenenase. Durante 1848, cuando el poder del régimen se debilitó momentáneamente, lo primero que hicieron con su recién recuperada libertad los líderes de la comunidad judía en una ciudad de Galicia, Lemberg, hoy Lvov, fue envenenar al rabino liberal, a quien el minúsculo grupo judío no ortodoxo de la ciudad había traído de Alemania. Una de sus grandes herejías, por cierto, fue defender y de hecho realizar la ceremonia de Bar Mitzvah que había sido recientemente inventada. Nota: Bar Mitzvah, hijo del mandamiento en hebreo, es decir, capaz de cumplir los mandamientos. Ceremonia habitualmente acompañada por una fiesta que se celebra cuando un muchacho judío cumple los 13 años y se ve por tanto obligado a cumplir todos los mandamientos religiosos, convirtiéndose en alguien capaz de pecar. Según el judaísmo tradicional,
El padre es el responsable de todos los pecados cometidos por sus hijos menores de 13 años. Fin de nota.